siendo nosotros, muchos de nosotros malos. Tú nos das, Señor, esperanza de vida, motivación para vivir y sobre todo nos das esa vida para podernos levantar de nuestro lecho y encaminarnos a tu casa para poder escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra después ser atesorada y después de atesorarla y entendida, Señor, ponerla por obra. Tú eres el Dios Todopoderoso que nos permite, Señor, abrir los ojos cada día y por lo tanto te damos gracias por eso. Gracias por nuestros familiares, por nuestras esposas, los que somos casados, los esposos de mis hermanas, las que son casadas, por los hijos, los que tenemos hijos. Gracias por la iglesia. Yo bendigo, dicho sea de paso, a tu iglesia por darte las primicias de este domingo 27 de julio. Gracias por darnos una nueva oportunidad de poder encaminarnos hasta este lugar y bendecir tu nombre, exaltar tu nombre y darnos, Señor, la oportunidad de ser mucho más fuertes de lo que fuimos ayer, mucho más sabios de lo que fuimos ayer, mucho más convincentes de lo que fuimos ayer, porque todo eso lo recibimos a través de recibir tu palabra. Y por eso te doy gracias, Señor, en esta mañana. Háblanos a través de la pastora, háblanos a través de tu palabra, que podamos salir diferente de cómo hemos llegado, con una convicción de realizar todo lo que escuchamos a través de ti por medio, Señor, de tus mandamientos y tus estatutos. A ti te daremos siempre la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le damos gracias y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. La pastora con nosotros, ella trae el mensaje, la palabra del Señor. Preparemos nuestro sentido de escucharlo. Quédate con el micrófono. Gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Aquí estamos, Señor, como decía la alabanza, aquí estoy, Señor. Te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mis pensamientos, Señor. Mis emociones las presento delante de ti, Señor. No solamente en un día como hoy, Señor, sino todos los días, Padre. En especial te pido que en este momento, Señor, pueda ser yo instrumento útil en tus manos, Señor, para proclamar tu palabra, tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Que nada salga de mi boca que no provenga de ti, Señor. Filtra mis palabras, filtra mis pensamientos, mis emociones, Señor. Que no le dé lugar a eso, sino que le dé lugar a tu palabra. Y si hay algo de mí, Señor, que pueda ayudar o testificar de tu grandeza y de tu poder, pues que sea de esa manera, Señor. Que yo no agregue ni quite a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, ministranos como solamente tú puedes hacerlo. Háblanos, redargúyenos, enséñanos, revélanos, muéstranos, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, y que nuestro corazón esté apercibido y atento de recibir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra, tú dices que no regresa a ti vacía, sino que ella llega y cumple el propósito por el cual has enviado, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser enviada hoy, Señor. No solo a los que estamos congregados en este lugar, en esta mañana, Señor, sino todo aquel que esté viendo en este momento o que verá después, Señor, esta palabra. Que le sea, Señor, de edificación, de fortaleza, de esperanza y de fe en ti, Señor. El Dios que todo lo puede y que no ha perdido ni una sola batalla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, papito precioso. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te doy, Señor, la completa libertad de que tú hagas lo que tú quieras. Y no es que necesites que yo te dé permiso, porque tú no necesitas eso, Señor. Pero lo hago en señal, Señor, de que me rindo a ti para que seas tú, Señor. Menguo yo para que seas exaltado tú en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, toda preocupación, toda palabra negativa, todo aquello que quiere distraernos en este momento, Señor, lo echamos fuera. Llevamos cautivo todo pensamiento que va en contra de tu voluntad a tus pies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y todo lo que hagas, siempre a ti daremos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú te lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Si no me equivoco, hoy es el último domingo de julio.
¿Qué le parece? Otra vez. Y hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y Él dice que lo haría todos los días de nuestra vida. Estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Le pedí a la hermana Julia que repartiera unas notitas. Ahí tienen algunos versículos de los que voy a hablar hoy. Y quise hacerlo de esa forma. Se preguntarán, ¿y por qué esa forma, no? Porque voy a continuar con la palabra o la serie Lo que cambia al hombre. Y esta vendría a ser la cuarta parte. Y quiero continuar en el libro de Daniel 3. Le pedí al pastor que él me ayude leyendo los versículos. Y los que conocen un poco la historia que está en el capítulo 3 de Daniel, está hablando de Ananías, Misael y Azarías. Uy, ¿quiénes son esos? Los que tienen nombre de condimento italiano, ¿verdad? Después se los digo si no saben. Vayan a Daniel número 3, capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad son Ananías, Misael y Azarías. Y la historia es que ellos están en un horno de fuego. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice que él ve 4 personas. Y yo pensando, ¿qué puedo hacer que represente esa cuarta persona? O un ángel o el Espíritu Santo. Y me vino a la mente eso que parece como una pluma, ¿no? Si tuviera las alas de lo que muchos dicen que tienen los ángeles. A mí no me consta, no he visto ninguno, así que no sé si de verdad tienen alas para volar. Pero simplemente quise hacer algo simbólico y que estuvieran ustedes esa palabra ahí y esos versículos, porque hay momentos en que necesitamos siempre recordar la palabra de Dios. Yo creo que todos los días, pero hay versículos específicos que son importantes en momentos específicos. Amén. Entonces, en la serie Lo que cambia al hombre, había hablado primero que la palabra es lo que cambia al hombre. Después hablé de la oración. Y ahora voy a hablar de la oración con fe. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, voy a hablar de fe. Amén. Para que más o menos vayamos llevando la secuencia de la serie esta. Entonces, lo que cambia al hombre realmente es el poder de la oración, pero esa oración que hacemos con fe. En un momento, Jesús le dice a los discípulos, no has recibido nada porque hasta ahora no has pedido nada. Y a veces creemos que no, yo no voy a molestar a Dios con mis cosas, pero si Él dice pedir, se os dará. A mí en algún momento me dijeron, ay, no molestes a Dios con esas tonterías. Yo le digo, pero si Él en la Biblia no dice, ora nada más por esto, o pide nada más esto. Él dice, pedid y se os dará. Deja la puerta abierta que nosotros pidamos. Lo único que Él dice es que pidamos de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a los mandamientos de Él, de acuerdo al plan que Él tiene. Y si no conocemos cuál es el plan, pues Él es fiel y bueno para que el Espíritu Santo nos muestre cuál es. Quiero comenzar con Gálatas 1:10. Si quiero verlo, pero ese no está en la notita. Creo que no lo puse. ¿Sí está? Ah, ok. Gálatas 1:10. Yo lo voy a leer para que el pastor se quede ahí un momentito en Daniel 3. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y en muchas ocasiones estamos ante una disyuntiva entre si caerle bien al hombre o estar a cuentas con Dios. Y hay muchas cosas en nuestra vida que si bien son necesarias y útiles, no son parte del plan y de la voluntad del Señor. Y simplemente por agradar o satisfacer nuestros deseos, vamos en contra de lo que es la palabra o la obediencia del Señor. O con tal de quedar bien con la gente, hacemos cosas que no le agradan al Señor.
Ya ustedes conocen el testimonio de cuando yo fui de jurado, que tenía dos opciones: de agradar a los 10 que estaban allí en contra de mi ideal, de mis pensamientos, o estar firme en lo que la palabra y lo que Dios me decía que hiciera. Y van a llegar muchos momentos en nuestra vida que vamos a tener que estar firmes en tomar decisiones drásticas entre Dios y entre yo mismo, entre lo celestial y lo terrenal. Y en esos momentos la oración es el arma poderosa que el Señor puso en la Biblia. Porque la palabra es clara, dice que cuando vienen esos pensamientos, que llevemos cautivo a la voluntad del Señor. Y si no sabemos cómo orar, que le pidamos al Espíritu Santo y Él nos va a enseñar cómo hacerlo. O sea, que no hay excusa, al contrario, hay respuestas y soluciones. Amén. Ahora sí, Pastor Daniel, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y él envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y nombraba los capitanes, oidores, tesoreras, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación del estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén. Él convocó a todos, comenzando con los líderes grandes. Sátrapas es una persona que dice que protege una nación o un reino. ¿De qué estaban protegiéndolo ellos en ese momento? No entiendo, porque en realidad iban en contra de lo que es realmente la protección que viene del Señor, pero bueno, ese es otro punto aparte. Pero los sátrapas eran protectores del reino. Y entonces dice que todos estaban ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Y la orden era de que todos tenían que doblar sus rodillas ante la estatua, ni siquiera ante el rey, sino ante la estatua. Pero no lo iban a hacer en cualquier momento. Dice que ellos tenían que doblar, inclinarse y adorar a la imagen en cuanto comenzara la pachanga. En cuanto comenzaran los ruidos de bocinas, de música, ahí todo el mundo tenía que postrarse ante la imagen. Una adoración pagana. Nosotros ahora comenzamos con una adoración celestial, espiritual al Señor. Amén. Y ahí vemos la diferencia. Hoy día, en muchas iglesias piensan que la música, el estilo que se está tocando ahora en la iglesia es del mundo. No, la música es del Señor. El mundo es el que la está imitando. Y lamentablemente a veces nos confundimos un poquito y queremos meter un poquito del mundo en la iglesia, en la música. Y cuando empiezan los ritmos y la cosa, empezamos que si no nos agarramos, quedamos adorando lo que el mundo adora. Entonces dice que ellos tenían que postrarse. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Exactamente. Daniel estaba, pero no se habla de Daniel ahí en ese preciso momento, y después al final vamos a ver quizás por qué. Pero ellos estaban entre ese grupo que cuando sonara la música tenían que postrarse. Ellos, aunque estaban en un momento que no deseaban, Dios los había llevado hasta ese momento. Dios nos va a llevar en muchas ocasiones a lugares, momentos y circunstancias que nosotros no deseamos, no queremos, pero que Dios nos ha llevado allí. Ahora, ¿nos lleva ahí para qué? ¿Para que nos postremos ante las situaciones? No. Nos lleva para que los que están alrededor vean nuestra fe, vean quién es nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, aunque el mundo, la cultura, te cambie el nombre, aunque te empujen a ir a lugares y situaciones que tú no quieres, tienes que saber que siempre Dios está contigo. La multitud obedece. Hay un
refrán que dice que vamos con la corriente o tenemos que ir en contra de la corriente. Y así tenemos que ir nosotros. Yo no sé cuántos han visto la serie esa de Chosen, El Escogido. La introducción y la música son varios peces. Y un montón van para un lado y solo un pez va para el otro. Y así tenemos que ser nosotros. No podemos ir con la corriente, tenemos que ir contra la corriente, porque Dios no nos llamó a encajar, Dios nos llamó a sobresalir. Amén. Y eso que dicen también, si no puedes contra ellos, únete. Negativo, eso no es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que se unan ellos a mí, ¿por qué me tengo que unir yo a lo que yo sé que es incorrecto? Y esta fue la postura que tenían que tomar Sadrac, Mesac y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Una situación un poco difícil porque ahora estaba en peligro su vida. Qué fácil es decir, ay, total, lo hago una vez y ya, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Cuánto pensamos eso en algún momento? Un traguito, un sorbito de un jale, no sé cómo le dicen. Una canita al aire. Ay, un momentito. Incluso está en la finanza. Ay, ¿qué importa si gasto esto? Ah, ¿qué importa? Pero un momento en nuestra vida puede determinar todo lo que viene después. Y la importancia de que estemos firmes. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué dice el versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ese Dios que es vuestro culto racional. ¿Qué estaban haciendo estos tres muchachos? Romanos 12:1. Presentando sus cuerpos en sacrificio vivo. Porque ellos dijeron, no voy a postrarme, me voy a presentar ante el Señor. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dice con los deseos como engañosos, que parecen buenos, pero que en realidad no son buenos. Estos chicos decidieron no postrarse, decidieron hacer lo que dijo Jesús en Mateo 4:10. Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Solo al Señor nuestro Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Muchos dicen que, pero si es un momentito, eso no es idolatría. Un momentito, hermano, espiritualmente, como dije anteriormente, puede hacer un antes y un después en tu vida. Un instante, un segundo. Estos tres varones judíos no presentaron protestas, no salieron como ahora estábamos, para cualquier cosa salir, protestar y romper. No, ellos no hicieron nada de eso. Ellos simplemente tuvieron una posición de fe firme y dijeron, no me voy a doblegar porque solo a Dios voy a honrar. ¿Amén?
Ellos no hicieron una acción pública, ni tampoco oculta, porque no se escondieron tampoco. Ellos simplemente tomaron la decisión de ser diferentes y de cumplir lo que el Señor les había dicho. Charles Spurgeon, muchos saben que a mí me gusta mucho leer las reflexiones de él, se los recomiendo, están en español también. Él lo llaman como el príncipe evangelista. Dice, hay un sentimiento entre algunas personas que será sabio el ser bien reservado y esconder su luz bajo un almud. Ellos tienen la intención de pasar desapercibidos durante todos los tiempos de guerra y salir cuando se está distribuyendo las palmeras. Ellos esperan viajar hacia el cielo por las callejuelas y escabullirse disfrazados hacia la gloria. Porque hay muchos que ocultamos quiénes somos, ocultamos nuestra fe por miedo a que nos menosprecien, a que nos pongan nombre, a que nos digan cosas. Pero si nos avergonzamos del Señor, Él también va a decir, yo no sé quién tú eres, apártate de mí. Entonces nos conviene estar unidos a lo que el Señor quiere. Pastor, nuevamente, Daniel 3. Lea del versículo 10 al 15. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones aquí, judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué te parece, rey? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces el rey habló y dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la trompeta y de todo instrumento de música o adoréis la estatua? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Wow. Yo creo que ahí en ese punto, en Nabucodonosor había un poco de disappointed. ¿Cómo se dice en español? Hoy la gringa. Desconsuelo. Decepcionado. Decepcionado, gracias. La gringa. Disappointed, ya sabes, decepcionado. Yo creo que él se sintió un poco decepcionado, ¿no? Porque al principio, ¿se acuerdan cuando empezamos el capítulo 1? Que ellos pidieron comer sano y entonces el rey los apartó y los puso a ellos entre los líderes y dijo, wow, estos muchachos son excepcionales. Y entonces ahora a ver que otra vez quieren ir en contra de lo que él dice. Dice, ¿es verdad esto? Como dice, ¿cómo haces si estos muchachos son buenos? Se les pide que haga, ¿cómo ahora no quieren hacer nada? Y lo que me llama la atención es cuando le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Y qué le dijeron ellos? No es necesario que te respondamos. Porque hay veces estamos en esa lucha de que estamos pasando alguna situación, la gente lo sabe y dice, ¿y dónde está tu Dios?
Mira, todo lo que te está dejando pasar. Si Dios fuera verdad, no estuvieras pasando esto. A mí solo me dijeron eso o alguien más en algún momento me dijeron eso. Mira cómo estás. ¿Tú crees que si hay Dios, Dios quiere que tú estés así? Suelta todo y ya verte y vive normalmente. Pero la postura de estos 3 muchachos fue digna de admirar. Ellos simplemente optaron por no responderle. Porque quizás cualquiera de nosotros se pone, no, que fue el que abrió el mar rojo y fue el que mandó maná del cielo y fue que tú no sabes. Porque nos gusta, somos chispitas, ¡puf! Y creemos que así vamos a convencer a la gente y por el contrario empieza un debate en que hay veces quedamos acorralados. Pero cuando sabemos quién es el Dios con mayúscula que está con nosotros, no tenemos que responder. No tenemos que pelear porque Él se va a manifestar. Imagina la presión de estos 3 muchachos, de manera que tenían que escoger entre comprometerse con su trabajo o seguir en su obediencia firme a Dios. Todo frente a ellos. Ellos tenían al rey, tenían al pueblo, tenían la estatua e incluso habían otros judíos como ellos allí, que no les importó y como dije, dijeron, total lo hago hoy, total que me va a hacer así, no me hace nada, nada más me a las rodillas y ya, me levanto y yo sé que mi corazón está allá, no me importa. ¿Qué importa, hermano? Porque la gente te está viendo. La gente te está viendo. Para Dios, la obediencia es más importante que el sacrificio. Otra vez, Charles Spurgeon dice, no juzgues la situación a través de la amenaza del rey y por el calor del horno de fuego ardiendo, sino por medio del Dios eterno y la vida eterna que te espera. No dejes que la flauta, el arpa, el sacabuche te fascinen, pero escucha la música de los que están glorificando. Los hombres te fruncen el ceño, pero puedes ver que Dios te sonríe y así no eres conmovido. Tremendo, cuando leí eso digo, wow. ¿Qué Dios es este? El que te va a salvar. Nuestro Dios, ¿qué dice el versículo siguiente? Pastor, por favor. Sadrach, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. Ya que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano también, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Ellos tenían una fe porque mantenían su oración en fe. Ahí no dice, ellos oraron antes, no, pero eran personas de oración, eran personas que buscaban de Dios. Y ellos dijeron, no te voy a responder, porque nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, pues no importa. O sea, ellos no dejaron que la situación los moviera de su posición. Ellos no dejaron que las alegaciones del rey y un decreto del rey los moviera de lo que ellos tenían que hacer en obediencia al Señor. Ellos dijeron, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más me vale estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Un escritor, David Brooks, escribió, a menudo nos quejamos sobre nuestros derechos y sobre lo que es justo. A menudo es mejor el estar firmes y soportar nuestra dificultad dejando nuestro destino en las manos de Dios.
Porque entre más nos desesperamos, más nos desesperamos. Y cuando estamos desesperados, ¿quién puede resolver algo cuando está desesperado? Yo no, me frustro. Me frustro y si quiero resolver, tal vez hago cosas que empeoran la situación en vez de mejorarlas. Pero cuando llego al momento que yo, Señor, llevo cautivo este pensamiento, toma tú la dirección, tú eres el juez de jueces, tú eres mi Dios, el que me ampara, el que me da refugio, el que me salva y el que me exalta. Cuando podemos entender eso, como dijeron estos muchachos, podemos decir como dijo Job 13:15, yo lo leo, pastor, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Yo estoy viendo nuevamente una serie de Jesús, una serie brasileña de hace años, y está en una etapa en donde está Juan el Bautista. Y en realidad la Biblia no entra en tantos detalles cómo él estuvo dentro de la prisión o el calabozo donde estuvo. Pero cuando visualmente tú empiezas a ver algo, te quebranta. Y si hubieron momentos en que él cuestionó y dijo, pero pregúntale a ver si él es realmente el Mesías. Porque él estaba pasando un momento en que él estaba seguro que él era el que iba a abrir el camino al Mesías. Él fue el que reconoció quién era y lo bautizó, pero ahora estaba preso en una situación decadente. Y llegó un momento en que su oración se debilitó. ¿Por qué? Porque empezó a quitar la mirada de lo que Dios le había mandado hacer, porque estaba en una situación distinta a lo que él pensaba que debería estar. Y ahí presentan a un hombre que pasó días, semanas, maltratado, sin comer, rodeado de ratas, triste, desamparado, solo, después que estaba rodeado de multitud de gente que hablaba con denuedo la palabra. Un hombre que se santificó porque fue un nazareno que él no bebió bebida, sino que él se cuidó. Comía, dice que miel y grillos. Y ahora estaba en una situación decadente, al punto que dice, ¿será que de verdad este es el Mesías? Yo me equivoqué, me emocioné. Y cuando van a Jesús y le preguntan, mira, el Bautista dice esto. Y Jesús le dice, ve de nuevo y dile, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados, cuéntale lo que estoy haciendo. Porque a través de los milagros la gente va a entender y él va a entender quién realmente soy yo. Cuando él le llega esa noticia, wow, yo me imagino que él tuvo que decir, Dios mío, perdóname. Y hay veces nosotros nos cegamos porque estamos en el calabozo, estamos en la situación y decimos, Dios mío, pero ¿será verdad todo lo que tú dices? ¿Será verdad lo que tú me prometiste? Y entonces ahí nos toca ir a la enciclopedia, al Google, que está en nuestra mente, y recordar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que hemos visto que Él ha hecho. Para decir, wow, sí, no, Él es verdadero, Él es real. ¿Y sabe qué? Porque mucha gente, si no ve, no cree como Tomás. Tenemos la fe de Tomás. Muchos dicen, muéstrame primero el milagro para entonces yo creer que realmente tú eres el Dios. Ver para creer. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando pasó eso con Tomás? Que bienaventurado es el que cree y no ve, porque entonces ese va a recibir la bendición. Pero los seres humanos somos visuales. Trabajo con una chica que dice, yo soy visual, y le he puesto toda clase de cosas visuales y ni visualmente pueden entender. Entonces no es cuestión de ser visual, es cuestión de qué es lo que está aquí, qué es lo que está aquí. Porque ¿sabe qué? Que esto es engañoso y esto también. De hecho, la palabra dice que si uno de tus ojos de tropiezo, mejor arráncalo y mejor es que entres al reino de los cielos con un ojo. O la mano, que mejor entres con una sola mano. Porque todo lo carnal y lo espiritual
entran por aquí, entran por aquí. Y entonces nosotros tenemos que a través del Espíritu Santo filtrar y entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. En nuestros días muchos aman a Jesús y tienen un gran concepto de Él, pero aún están lejos de Dios porque ellos también aman y adoran al mundo, el pecado, y se aman a sí mismos. Primera Juan 2:15, yo lo leo, pastor, para ir avanzando. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si estar firme delante de un Dios que busca corazones en estos tiempos, tú puedes decir, es verdad, ¿cómo deberías de actuar? Si no puedes decir que llevas la cruz de Cristo y que estás dispuesto a seguirle en todos los peligros, entonces escúchame y aprende la verdad. Charles Spurgeon. Siga leyendo, pastor, que sigue. Después de... Se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que cada uno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, su turbante y su pergamino, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a sus consejeros, ¿no echaron a 3 varones atados? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, que no era cualquiera el que estaba ahí junto a estos 3 muchachos en el horno de fuego. Ellos nos muestran que la fe se tiene que mostrar en cualquier situación, no solo cuando todo está bien. La fe es algo poderoso al cual no debemos renunciar en ningún momento, de la misma forma que la oración. Tampoco los milagros y las bendiciones de Dios son para ser ídolos de ellos. Saber que Dios conoce y entiende debe ser nuestro estímulo para mantenernos en la fe. Me alegro que los 3 hijos santos no tuvieran cuidado para contestar. Es nuestra parte hacer lo correcto y dejar los resultados a Dios. Spurgeon. A pesar de la intensa intimidación, estos varones no tuvieron miedo. Imagínense que los van a echar y los que lo van a echar se queman y se mueren. ¿Cómo pudieron haber reaccionado ellos? ¡Oh! Con fuerza. Pero ellos entraron porque presentaban sus cuerpos en sacrificio agradable al Señor. Porque preferían, escogieron obedecer a Dios que obedecer al hombre. Y este rey Nabucodonosor dice, veo 4 sueltos, no eran 3. Así con los dedos, a ver, no eran 3, pero ¿por qué hay 4? Él quizás no entendía lo espiritual de Dios, pero entendía que había un mundo espiritual. No sé, porque la Biblia no especifica si Sadrach, Mesach y Abednego vieron a la 4ª persona. No sé. Pero de que ellos sabían desde un principio que Dios estaba con ellos, lo sabían. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros presente. Cuando nosotros vamos caminando, no vamos solos. Ahí va el Espíritu Santo con nosotros. No somos 1, somos 2. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. La presencia del Señor no solamente va, está con nosotros.
Porque no es nada más que la llevamos de la mano, como los niñitos. No, la presencia de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Por ende, nunca estamos solos. Cuando tú dices, ay, estoy solo, todo el mundo me abandonó. No, recuerda lo que dijo el Señor. Aunque tu padre y tu madre te abandonara, con todo, yo voy a estar contigo. Y Jesús que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de vuestra vida. No le dijo nada más cuando estés solo o cuando estés acompañado. Todos los días de nuestra vida. Él prometió estar con nosotros. Algunas veces estamos conscientes y seguros que Jesús está en su presencia y en medio de las pruebas, pero otras veces no. Sin embargo, Él está allí sin más ni menos. Spurgeon nos observó 3 hornos en los que nosotros en ocasiones tenemos que pasar. El primer horno es el del hombre. ¿Cuántos saben que la plata dice que para que se purifique tiene que pasar por el fuego? Pero también está el horno de Dios. ¿Cuántos saben que los diamantes dice que vienen a ser preciosos y más limpios cuando pasan por dónde? Por el fuego. Y también está el horno que Satanás prepara para quemarnos, para intimidarnos y para que renunciemos a nuestra fe. Pero no fuimos llamados a retroceder, hermano. Fuimos llamados a seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y si en algún momento tenemos que hacer así, que sea para decir, wow, todo lo que avanza, wow, todo lo que Dios ha hecho conmigo. No para retroceder. De hecho, hay una palabra en la Biblia que dice que el que se aparta del Señor le vienen peores cosas después. Incluso dice otra cosa fuerte que dice que no se debe volver al mismo vómito. O sea que todo lo que necesitemos saber, ahí está. Pastor 26-27. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno Amén. sobre su cuerpo, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Wow. Y hay veces uno cocina y sale a la calle y huele a comida. Que tú dices, ay, huele a comida. Y cuando dices, soy yo. Nos pasó. Llegamos a un lugar y le digo, ¿tú no hueles como a comida? Y él me dice, sí, huele como a comida. Ya cuando nos volvimos a montar el carro, me dice, somos nosotros. Y estos hombres tuvieron un fuego más intenso del que pude usar yo para cocinar. Y dice que ni a fuego olían. Imagínense. El poder del Señor manifestándose en el momento en que ellos estuvieron en total obediencia al Señor, sometidos al poder y a la voluntad de Dios. Antes del tiempo de Jesús, ellos ya sabían la promesa que Jesús había dicho, que en el mundo tendrían aflicciones, pero que confiaran porque Él había vencido al mundo. Juan 16:33. El testimonio de Ananías o Sadrach, Misael, Mesach y Azarías, Abednego, ilustra de cierta forma los días de la gran tribulación. Nabucodonosor es el anticristo que quiere imponer la idolatría a la religión. La imagen de Nabucodonosor es la imagen que se habla en Apocalipsis 13, es la que se va a pedir que el mundo adore. El horno es la gran tribulación. Los 3 varones hebreos son como Israel, quienes serán preservados a través de la tribulación. Los ejecutores que permanecieron son como aquellos en la liga del anticristo, quien Jesús matará en su regreso. Y misteriosamente la ausencia de Daniel es como la iglesia que no va a estar presente.
El resultado. En Daniel 3:15 vemos que el rey le dice que Dios les va a salvar. Pero ahora vemos en el versículo 28 que dice pastor. Y ahí tiene la respuesta el rey. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia. Wow. Jaw dropping, así que se te caiga la quijada. El rey dijo, no hay Dios como el Dios de ellos. Y fíjense que él no dice, adoren al Dios de los hebreos, pero dice algo muy importante, no blasfemen contra él. Porque la blasfemia dice que es el pecado más grande que el Señor no va a perdonar. ¿Y qué más hizo Nabucodonosor? Los engrandeció. Dios se glorificó a través de la obediencia y mostró que Él es un Dios que salva, Él es un Dios que tiene poder para liberar y Él es un Dios que es digno de nuestra completa confianza. Ahora Nabucodonosor sabía que había un Dios más poderoso que el Dios al que él servía. Y después de la historia de Nabucodonosor se ve como él se vuelve un poco a Dios y todo eso, después pruebas y cosas que pasan. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestra entrega y fe al Señor va a hacer que otros vean el poder de Dios sin que tú te lo estés forzando. Y que otros digan, wow, ese Dios tuyo de verdad que es poderoso. Wow, mira lo que tú estás pasando, tú estás así con esa tranquilidad. No, no es tranquilidad, es fe. Es confianza, es que tengo una esperanza y tengo un futuro que el Señor preparó para mí. El estilo de la sucesión de Pablo fue lo que leímos en 12:1, que tenemos que, Romanos 12:1, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio agradable ante el Señor. Y Efesios 5:11, Efesios 5:11 al 17, y estoy terminando. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo anden, no con necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez habla Pablo de la voluntad del Señor, que tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Si no la sabemos, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar y cómo entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Si creemos en Dios y en su palabra, debemos resistir al mundo y necesitamos perseguir el ideal de Dios para cumplir lo que dijo Pablo en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo. Leyó en el versículo 29 el decreto del rey Nabucodonosor y dijo algo interesante, porque no hay Dios que pueda librar como este. Al ver a Dios obrando en la vida de su pueblo, fue un testimonio efectivo para Nabucodonosor. Que la gente vea
que permitamos que Dios obre en nuestra vida, va a ser un testimonio poderoso para el Señor. Cuando la gente ve el mover de Dios en tu vida, das testimonio de su poder. Y aclaro que no es necesariamente que la gente esté viendo visiblemente que cosas, que te llega la bendición, el carro y la casa y no, que vean tu vida como modela quién es el Dios Todopoderoso al que tú le sirves. Santiago 4:7 dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hebreos 4:2. Tengo 3-4 versículos más. Ahora esta es la respuesta y la acción de Dios en favor de los que tomamos la decisión de Sadrach, Mesach y Abednego. Isaías 55:5. Isaías 55:5. Por causa de Dios, gente que no conociste va a llegar. Oye, mira, tengo esta bendición para ti. Oye, mira, tengo esto. Oye, puedes orar por mí porque escuché que Dios está haciendo esto en tu vida, en tu casa, en tu familia. Escuché que cuando tú has orado, Dios ha respondido y ha hecho milagros. Muchas veces no tenemos que esperar de la gente que conocemos porque lamentablemente a veces la gente que conocemos son las que más nos decepcionan. Pero ya nosotros hicimos nuestra parte. Pero estemos pendientes porque Dios va a mandar gente que no conocimos, gente de la que no oímos para escuchar lo que Dios ha puesto en nuestra boca para compartir con ellos. No tengan temor, estén firmes en la fe, confíen que el Señor está con ustedes. Como dice Oseas 2:14. Oseas 2:14. El 17. Y le daré su viña de tierno, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más llamarás Baali, porque quitaré de su boca los hombres de los Baales, y nunca más mencionarán su nombre. No importa lo que estemos pasando o hayamos pasado, el Señor nos va a dar y a devolver todo lo que nos robó, el salpullón, el salpicón y todos los ton que están en la Biblia. Todo lo que Satanás te robó, todo lo que a veces nosotros mismos perdimos por nuestra desobediencia, Dios promete devolvérnoslos. Y por último, Salmo 34:7. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué tal si lo leemos con fuerza, pastor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Algunos podemos levantar la mano así, pero nosotros tenemos que hacer así. Yo, las manos, los pies, yo confío en el Señor. Porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Él no es como tú y como yo, que hoy decimos una cosa y mañana ya cambiamos de mente. Que decimos sí, y después, ¿y el hermanito aquel? Que fue el primero que se paró y levantó. ¿Dónde está? No lo veo. Él no es así. Gloria a Dios que Él no es así. Yo a veces misma digo, Dios mío, gracias que yo no soy tú, ni tengo tu poder, ni tengo tu lugar. Porque quién sabe lo que haría. Porque la verdad que hay veces las situaciones nos hacen desear todo menos vivir, menos seguir luchando. Hay veces la persona alrededor nos dan deseos de todo menos de tenerlas al lado. Y de decir, Señor, si no te la llevas, te la mando. Hay momentos en que decimos, Señor, no puedo con esto, no puedo. Y está bien, hermanos, porque Jesús en un momento le dijo al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús modeló cómo debemos ser nosotros en todo, hermano. Hasta en ese momento que la prueba es difícil. Jesús sabía lo que venía o no sabía. ¿Por qué en ese momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Él sabía que lo iba a abandonar en ese momento. No que lo iba a abandonar, sino que tenía que pasar por eso. Para mostrarnos a nosotros que cuando tenemos confianza plena en el Señor, podemos obtener la victoria. Y después el que dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué pasó después? Lo crucificaron. Y todos me decían, pero si era Dios, ¿por qué no se salvó? Como le dijo los dos ladrones que estaban uno a la izquierda, si eres Dios, sálvate. Porque era la voluntad del Padre. Pero ¿sabes qué? Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó y está con cada uno de nosotros. No sé cuántos hay aquí, pero aquí hay una persona más de las que podemos ver. Aquí hay ángeles acampando alrededor de cada uno de nosotros. El Señor tiene vallado de protección sobre la vida de cada uno de nosotros. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él incluso guarda nuestros sueños. Cuando estamos dormidos, que no sabemos qué es lo que estamos pensando, soñando, Él está ahí incluso en esos momentos con nosotros. Él prometió no abandonarte. Él prometió estar contigo. Él prometió estar contigo que estás viendo este mensaje. Contigo, con tu familia, con tu descendencia y con tus generaciones si Él no ha venido antes. ¿Podemos creer que eso es posible? Hermano, no deje de orar con fe. Y una oración de fe no es esa que le toma una hora. Porque hay oraciones como la de Nehemías, oración flecha, que simplemente es Dios, hágase como tú quieras. Dios, aquí estoy. Simplemente decir, Dios, tú lo sabes todo. Dios es capaz, hermanos. Dios es capaz de hacer lo que estamos necesitando y lo que estamos esperando. Amén. Vamos a orar y quisiera, antes de cerrar la transmisión, que oremos y después una alabanza aquí entre nosotros, adorar un poquito. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Eres esa tercera persona, Señor, que aunque no lo vemos, estás allí, Señor. Aunque no te vemos, sabemos que estás obrando, Señor. Aunque a veces ni sentimos, Señor, que tú estás con nosotros, podemos estar en la confianza de que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros como poderosos gigantes, Señor. Que aunque un lado caigan 1000 y al otro 10,000, a nosotros no nos tocarán, Señor.
Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, Señor. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, Señor, estaremos para siempre, Señor. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre, Señor. Declaramos esa palabra, Señor. Declaramos el Salmo 23, Señor. Declaramos el Salmo 34, Señor. Tú vas delante de nosotros, Señor. Tú nos defiendes, tú nos proteges, tú nos guardas, tú nos provees, tú nos sanas, tú nos libertas. Tú restauras, Señor. Tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Abba Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto y te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté moviéndose siempre, constantemente, Señor. En nosotros y a través de nosotros y por medio de nosotros, Señor. Y que esta palabra, Señor, se haga rema en la vida de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, que nos levantemos y digamos, no voy a discutirte quién es mi Dios, pero lo vas a ver. Porque tú eres fiel y tú tienes todo poder para liberar, Señor. Y si no nos das lo que deseamos, es porque tienes algo mejor, Señor. A ti doy toda la gloria y toda la honra en el precioso y poderoso nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gracias. Vamos a